Y bueno, luego el rey de aquí, que era el príncipe de aquí también, ese es el rey de allí. Que eso muy poca gente lo conoce. ¿Cómo? Y dice, ¿cómo puede ser que el rey de España es el rey de Jerusalén? ¿Cómo puede ser que... ¿Qué rey? ¿El rey Juan Carlos? Bueno, él se va heredando, el actual, Felipe. Su padre también fue y ahora es Felipe. Felipe es rey de España y rey de Jerusalén. Cuéntame esto. Ah, ¿no lo sabías? Eso se lo ponen hasta la No, Wikipedia. no. Pues eso, el título de rey de Jerusalén se lo otorgó el Vaticano por las cruzadas. Y eso es porque los Borbones españoles son templarios. O sea, sus antepasados fueron templarios. Y por eso tiene el título de rey de Jerusalén. Y eso quiere decir también que el rey de España es una persona muy importante sobre el sionismo internacional. Y puedes ver que cuando muere algún gran líder de ese país, pues él va allí y está sentado el primero. Y vienen todos y le dan las bendiciones y le tienen mucho cariño. Y entonces, ahora ves como cada vez sí te van soltando más noticias de estas que no tienen ninguna base ni fundamento y dices seguramente que van a hacer la falsa invasión o lo que se conoce también como la llegada del Mesías. Pues mira, es muy interesante porque si lo van a hacer, lo harán en un gran acontecimiento, como son por ejemplo las Olimpiadas. En el año 84, que fueron las Olimpiadas en Los Ángeles, en Estados Unidos, no sé si fue en la apertura o en el cierre, apareció un platillo volante. Lo podéis buscar en YouTube, que hay vídeos por ahí. Y bueno, para ser el año 84 estaba bastante elaborado, ¿eh? Y luego salió un extraterrestre. Y todo eso fue un poco como una operación psicológica o de prueba, que ya lo veréis. Y si te fijas en las últimas Olimpiadas, siempre ha habido algún tema relacionado con algún ovni o con algo relacionado a un ovni. Pues el año que viene son las Olimpiadas en París, creo que son. Pero dentro de 5 años vuelven a ser en Los Ángeles. Pues yo le diría a la gente que esté muy atento porque esa fecha tiene muchas posibilidades para una falsa bandera de este tipo. Y eso es muy probable que lo vayan a hacer. Porque si no, no se gastarían tanto esfuerzo y tanto dinero en, aparte de crear estas noticias, todo el cine que nos han creado durante las últimas décadas. Hace 20 años, ¿cuántos creían en extraterrestres? Eran unos pocos raritos. Hoy es la gran parte de la población, porque se ha normalizado con el cine, con la literatura y con los medios de comunicación últimamente. Y todo eso es programación predictiva e ingeniería social que te va llevando hacia la próxima operación psicológica a gran escala. Esto, que es que Japón fue un lugar cristiano, pues no solo salía una cruz encima de Japón, sino que también la isla de arriba de Japón se llamaba Jesús, Jesús. Pero bueno, cuando llegaron los jesuitas allí, pues todo eso ya se borró y se eliminó. Pero dices, coño, ¿que es que los japoneses eran cristianos? Pues sí, en realidad todos eran cristianos. Lo que pasa es que como la cronología oficial nos dice que estas religiones fueron antes que el cristianismo, los historiadores de las religiones, cuando fueron a analizar esto, creyeron que fue el cristianismo el que copió de todas esas religiones, pero en realidad fue al revés. Hubo un cristianismo primario que luego se acabó dividiendo en otras religiones, que fue como por ejemplo Buda, Krishna. Buenas, ¿cómo estás? La entrevista que vas a ver a continuación es una entrevista que está absolutamente censurada, absolutamente perseguida por los temas que tratan. Si quieres ver la entrevista completa, la tienes entera en mi canal de Twitch, así que te invito a que me sigas en mi canal de Twitch y si estás despierto, pues también sígueme en mi canal de Telegram. Hay partes que están censuradas porque está prohibido y hablar de ello es automáticamente cierre del canal. Reflexiona por qué querrían cerrar un canal, por qué querrían censurar ciertos temas. Despierta,
porque quizás cuando pretendas hacerlo ya será tarde. Si quieres la entrevista completa, en mi canal de Twitch y hago directo cada noche. Bienvenido al canal de los sueños. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer realidad. Estamos haciendo algo muy difícil, muy complejo. Tampoco podemos caer en el error de saber que es una empresa sencilla, es un proyecto, es una línea de vida, es un nuevo paradigma muy complejo. Y es aprender a desaprender y desaprender para volver a hacer. Y eso es muy difícil, porque nos han contado tantas mentiras que es muy complejo. Así que necesitamos a los mejores que nos puedan contar qué está pasando, qué lleva mucho tiempo pasando, o mejor dicho, qué pasó, qué ocurrió. ¿Y quién es el mejor en su campo? Mi amigo Rubén, del Nuevo Desorden Mundial. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme otra vez a este programa tuyo, Alberto. Rubén, la primera entrevista tuvo muy buena acogida también, tanto en Twitch como luego cuando la subí en YouTube. Pero bueno, intentamos también de nuevo volver a subirla a YouTube, así sí que si quieres, te apetece hacer algún tipo de presentación sobre ti, personal, profesional, lo que te apetezca, para la gente que no te conozca de primeras, y luego ya entramos en materia. Bueno, sí, yo soy Rubén, el creador y director del Nuevo Desorden Mundial, un podcast que empezó en iVoox hace 10 años y que ahora está algo parado, pero que vamos a seguir haciéndolo para todos los seguidores de los podcasts, que sepáis que en breve subiremos la continuación del último. Y ahora también tengo un canal de YouTube donde voy exponiendo a estos linajes de las familias de la nobleza y la realeza que dirigen todo en la clandestinidad. Y luego lo que tú dices, pues es muy importante, sí, aprender cómo nos han engañado en todo, literalmente, vamos, la historia, la ciencia, la medicina, la religión. Pero lo interesante es que cuando vas aprendiendo y vas tomando conciencia, pues eso se acaba transformando en un estilo de vida o una especie de filosofía. Una vez que sabes ciertas cosas, pues ya no puedes volver atrás, ¿no? Como la gente que se ha dado cuenta ahora en el encierro que había algo que no iba bien y han empezado a investigar información nueva y a encontrarse todo esto y ahora esos ya no pueden volver atrás. Y eso está muy bien porque pues, vas teniendo un ojo más crítico y ya vas viendo cómo realmente todo lo que te presentan como realidad, en realidad tiene otro doble trasfondo. Totalmente. ¿Por qué para ti, Rubén, antes de entrar en contenido, por qué para ti es importante la intro que he hecho? Es decir, aprender a desaprender. ¿Por qué es importante todo esto que estamos contando? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué no es mejor vivir en la cárcel con el sistema pensando que te cuida? ¿Por qué hay que ser rebelde? ¿Por qué hay que hacer algo tan costoso, complejo y sobre todo costoso y complejo a nivel espiritual, emocional, energético? Porque es importante lo que estamos haciendo. Es muy importante porque si no, al final, si no aprendes a desaprender, en realidad todo lo que nos han aprendido han sido programas. Nos han programado a través de la educación, los medios de comunicación y todos esos programas son para que vayas aceptando y normalizando la realidad tal y como te la presentan. Entonces, para que no sigas siendo una oveja obediente y continuando a seguir al rebaño y dirigirte al matadero como la mayoría, pues es muy importante que tengas conocimientos, sobre todo de lo que es la propaganda, la ingeniería social o la ingeniería de masas, el MK Ultra, la psicología. Entonces eso está muy bien porque realmente todo eso se está utilizando en nuestra contra. Y luego pues tomar conocimiento sobre todo lo que nos han ocultado, que si te lo ocultan por algo será. Pues porque no les interesa que tú tengas conocimiento, porque los conocimientos te empodera. Y lo que no quiere el sistema es que seas, o sea, que vivas alternativamente a él, que seas autosuficiente, por ejemplo. Por eso ahora estábamos todo con lo de las pagas, que empiezan a dar pagas para todo. Quieren que todo el mundo sea dependiente del sistema y claro,
cuando ya te tengan con la paguita, van a hacer lo que te pidan. O sea, vas a hacer lo que te pidan si quieres que te sigan dando la paguita. Entonces eso es lo que no debemos permitir. Tenemos que empoderarnos, tener conocimiento, por lo menos para ver otros caminos y no verlo tan negro como mucha gente que lo ve todo muy negro. Yo al principio también, ¿eh? Pero bueno, según vas viendo un poco más todo el puzzle, pues vas viendo que en realidad hay solución y salida para todo. Porque antes de entrar de nuevo en contenido, Sí. ¿por qué este mensaje de optimismo? Porque desde un punto de vista, desde un fractal epicéntrico, neuronal, muy concreto, una persona que acaba de despertar lo ve todo oscuro. Dice, madre mía, o sea, o sea, Sí, toda mi vida es mentira. O sea, yo pensaba que vivía en un sitio de una manera, de una forma, con unos objetivos. Entonces, eso es abrumador como poco. Pero tu mensaje es positivo, es optimista. ¿Por qué? sí, porque en realidad al final ellos necesitan nuestro consentimiento para llevar a cabo sus planes. Y si la gente empieza a negarse, sobre todo es porque lo han ocultado todo con ese toque de misticismo y oscurantismo, haciendo creer que al final quien domina esto son extraterrestres o son entidades de otra dimensión, que tú contra esos no puedes hacer nada, es normal. Pero si te empiezan a decir, oye, no, mira, es gente de carne y hueso, gente que existe dentro de nuestro sistema, pero que están totalmente al margen de todo este sistema, porque ellos son realmente los que mueven los hilos. Que eso es lo mejor que han hecho, ha sido su mejor jugada. Echarse hacia atrás y poner ahí de titiriteros a los políticos, a los banqueros y a los empresarios. ¿Quién controla el mundo? ¿Quién controla el devenir de la humanidad desde tu punto de vista, Rubén? Al final son las familias de la realeza y la nobleza, sobre todo las europeas y en especial las italianas. ¿Y qué quieren de la humanidad? Lo que quieren es controlarlo todo, porque ellos ya se repartieron el mundo hace tiempo, pon que ya tienen todos los recursos, y no solo los recursos, también a las personas que nos tienen como recursos. Y ahora lo que quieren es controlar, lo que quieren es el control total. Para eso la identificación digital que quieren poner ahora con el dinero digital. Y luego el siguiente paso pues será que todo eso vaya en un chip debajo de la piel, que también es lo que llaman una teoría de la conspiración, que tiene muchos años y que de vez en cuando se salen burlando de ella en los medios oficiales. Y luego son los propios medios oficiales los que te van diciendo cómo se está desarrollando esa propia tecnología, que es contradictorio, por lo menos. Todo esto me suena, Rubén, a... No lo sé tú, pero yo siento que parece todo un poco apocalíptico. Sí, Hemos porque enchufado de repente Netflix, HBO, esto qué película es serie de ciencia ficción, dónde están los zombies, pero la Biblia, o así nos han contado o lo dice, en sí es apocalíptica, en sí habla de ese apocalipsis, ese final al menos de una era. ¿Estamos viendo un apocalipsis, una final de una era? bueno, en realidad en la nueva cronología los investigadores y científicos rusos también interpretan en que en realidad lo que te está contando el Apocalipsis son hechos que sucedieron en la Edad Media. Pero que lo que dices tú, que enciendes la televisión y solo ves destrucción, el fin del mundo, en realidad es porque ellos saben que nosotros tenemos el poder de crear. Entonces, claro, si tú te imaginas un mundo mejor, lo puedes crear. Y por eso no te van a poner ninguna película en la que veas un mundo, lo que sería un mundo feliz, pero un mundo de verdad. Por ejemplo, no sé si viste El Planeta Libre, es una película francesa bastante vieja, que está muy bien. Es todo el contrario a lo que te venden estas películas. Es una película en donde viven como una sociedad en el futuro y que están mentalmente conectados con la naturaleza y todo, y luego piden como quién quiere viajar al planeta Tierra. Ellos viven como en otro planeta. Y dice, ¿quién quiere viajar al planeta Tierra? Y ellos dicen, pero ahí están locos, están matándose unos a los otros, están contaminándose, están no sé qué, nadie quería ir a la Tierra. Y entonces vienen ellos como para crear esa conciencia que ellos tienen. Esa película creo que fue censurada cuando se estrenó
es francesa, en España creo que fue censurada. Y creo que está en internet, la pueden buscar y está muy bien. Pero es eso, es que no quieren que tú tengas la capacidad de crear, porque en realidad todo lo que tenemos lo han creado ellos. Por eso es lo que te digo, las familias de la realeza y la nobleza son quienes crean las universidades, los gobiernos, las grandes instituciones donde luego educan y preparan a los que van a dirigir las grandes empresas y los bancos. Entonces, ellos tienen el poder de crear y saben la importancia de ello, pero nosotros también tenemos ese poder y no quieren que te des cuenta de ello. ¿De qué Entonces, por eso manera? siempre te lo ¿De, pintan negro. de qué manera uno puede desarrollar su poder? Cuando hablamos de poder, el poder divino de la humanidad, ¿qué sería? Tú imagínate que estamos tú y yo a solas, que no nos están viendo Sí. más de 300 personas en estos instantes en Twitch y miles en YouTube. Eso no está ocurriendo, estamos tú y yo a solas. Si tuviéramos que plasmar cuáles son los grandes poderes y habilidades del humano, ¿cuáles serían? El de crear. Es lo que te digo yo. El primero es de imaginar. Y después de poder imaginar, crear. Por eso cuando tenemos el sistema educativo, la imaginación te la truncan por completo. No quieren, como hacía años que había leído yo, como era, el 80 o 90% de los niños se consideran genios hasta que pasan por el sistema educativo. Después ya solo creo que un 8% o un 10%, que es lo que hacen, te programan. Te programan para que lo veas todo como ellos quieren que lo veas. Entonces está muy bien, por ejemplo, ahora que lo vemos muy negro, como el sistema educativo está adoctrinando totalmente a los niños con la ideología de género y con todos estos temas, estaría muy bien pues ver una alternativa, que los padres ahora se den cuenta de eso y que comiencen a educar a sus niños de otra manera. Crear sistemas alternativos de educación para los que van a dirigir este mundo en el futuro, que son los niños de ahora. Y si pudiéramos, Rubén, ser fantasiosos, creativos, creadores, ¿qué seríamos capaces de crear? Nuestra propia realidad. Igual que cuando te hablé de la ficción legal, que es lo de los documentos que crea el Estado para controlarte, hay gente que ya ha dejado de utilizar esos documentos y utiliza pues o el derecho natural, que como ser humano tienes derecho a ellos y está por encima de son los principios del derecho, está por encima de la ley positiva que nos ponen, o la REN, como te decía, que es derecho internacional y tú creas tu propio Estado y operas tú como si fueses un Estado bajo derecho internacional. Esa gente ya es creadora, ya está creando por su cuenta su propia realidad al margen del sistema. Y eso lo podrían hacer comunidades de vecinos o grupos de gente que se junten y tengan los mismos intereses. En Estados Unidos ya hace años que hay grupos de gente que han comprado parcelas y claro, allí pueden estar armados y están armados porque saben que los mayores criminales son su gobierno y están preparados para cuando vengan, pues que no se vayan de rositas. Y, y hay gente que ha tomado conciencia de eso, que tu principal enemigo es tu gobierno y te tienes que proteger de él. Rubén, bueno, muchísimas gracias por el apoyo, más de 300 personas, gracias por las suscripciones. Hay un suscriptor que se acaba de suscribir y te hace literal una pregunta, te lo voy a formular de otra manera porque si no luego le voy a tener que editar. Que Sí. nos hables sobre el Papa oscuro y su misa oscura. ¿Qué es esto? Ese es un tema del grupo de rap que teníamos, era el Papa Negro y su misa negra. Ese Correcto. podéis buscarlo en Y YouTube, todavía es de los pocos videoclips musicales que no nos han eliminado. ¿Pero qué significa esto? Porque eso es un tema que muy poca gente conoce. El Papa Negro es el nombre del general superior de la Orden de Jesús, también conocidos como los jesuitas, que pese a que se hacen pasar por una orden religiosa, en realidad son una orden militar. Y fueron aprobados mediante una bula que era regimiento militante de Roma. O sea, son el ejército del Papa. Y esa gente opera
con su general superior, que es el que le manda las órdenes, y ese se llama el Papa Negro, que hoy día es Arturo Sousa. Pues nosotros hicimos un grupo de rap y el que rapeaba, él en sí, su seudónimo era el Papa Negro. Y tenía un tema que es el Papa Negro y su misa negra. Y eso lo podéis encontrar en YouTube, si ponéis MK Ultra el Papa Negro, y está muy bien. La verdad es que es un temazo. Y sirve pues para dar un poco a conocer a la gente pues la existencia de estas organizaciones que realmente son mucho más oscuras de lo que parecen, ¿no? Porque tú conocías esto del Papa Negro y los No. jesuitas. Pues lo que pasa es que a él tampoco le gusta que le llamen Papa Negro. Igual que a la nobleza negra tampoco le gusta que le llamen nobleza negra, pero bueno, así es esta gente. Pero sí, en realidad vivimos en un mundo muy oscuro. Pero si tomas conocimiento, al final ves la luz. O por lo menos no ves tanta oscuridad, ¿no? Y luego también que hay mucha gente que tiene blogs de información alternativo o los grupos de Telegram y solo la mayoría de las noticias que comparten suelen ser noticias negativas. No sé si te has dado cuenta, ¿eh? De van a acabar con todo el alimento, nos van a hacer... Y lo ponen todo muy mal, entonces claro, ahí, si te unes a esto ahora y empiezas a seguir esos canales, pues te acabas desmotivando. Es mejor que te centres en otra cosa, como por ejemplo puede ser la medicina alternativa, y por lo menos pues vas a aprender cosas acerca de cómo curarte alternativamente al sistema de sanidad que tenemos, que es genocida Desde y no luego, interesa curar. Mm. hay que, como decía Rubén, aprender a desaprender. Hay un tema que, no, bueno, no sé si es tabú, pero es un tema que al final se habla ahí y bueno, quisiera que pudieras, no sé si incluso has hecho algún programa sobre ello, que es la leyenda negra de España. Ah, Eh, sí. Quisiera que pudieras contar un poquito de luz o explicar, porque al final han reescrito la historia, han pasado cosas, algunas son verdad, otras son mentira. Entonces, es un tema muy, muy interesante porque al final, yo soy español, tengo una audiencia mayoritariamente española, aunque repartida por todo el planeta, al menos de habla Sí. hispana seguro. Y es importante al menos saber nuestras raíces. ¿Qué pasó en verdad con la leyenda negra española? ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira? Cuéntanos, Rubén. Bueno, la leyenda negra de España es, o sea, totalmente pues, para desprestigiar a lo que fue España y era bajo el dominio del poder tártaro. Luego, cuando perdimos ese dominio, pues pasamos de tener unos reyes como el Sabio a tener los que tenemos ahora. Pero bueno, en realidad el tema es muy interesante porque en realidad España, pese a lo que mucha gente cree, eh, lo que tenía eran provincias. No, o sea, cuando México era Nueva España, el estilo de vida o el nivel de vida de México era muchísimo mejor que en Europa. Y en realidad los reyes católicos de España crearon lo que sería el primer cuerpo de leyes conocido como derechos humanos, donde le otorgaron a los españoles de la península los mismos derechos, o sea, no, al revés, a los de los territorios que formaban parte del Imperio Español les otorgaron los mismos derechos que a los españoles de la península. Y ahí, yo me recuerdo cuando hice el programa, incluso encontré textos de algún historiador inglés que daba fe de todo esto. Y luego, pues muchos episodios de nuestra historia que nos han ocultado, que no conocemos, como el de la contraarmada, cuando vinieron los británicos a invadir España, que eso fue después de, de la catástrofe de la Gran Armada, que se conoce porque se publicó y se publicitó por todo el mundo, pero al año después o 2 años después, los ingleses intentaron invadir España y fue mucho peor que la del desastre de la Armada Española. Y ese periodo tampoco, o sea, no lo conocemos, o igual que las batallas de Blas de Lezo, que tampoco se conocen y realmente fue un gran héroe. Y míralo cómo era, que era el medio hombre. Le faltaba una pierna, un ojo y un brazo y aún así ganó a los británicos siendo
muchísimos más. Desde... Entonces, realmente para conquistar a un pueblo, lo que necesitas es eliminar su pasado. Y les metes héroes falsos. En los tiempos que tenemos, pues casi todos los héroes que nos han promocionado son héroes falsos. Y los verdaderos héroes, como Blas de Lezo, pues permanecen en el olvido. Pero en realidad el tema de la leyenda negra es toda una gran mentira, igual que el de la Inquisición, que dicen que fue la peor Inquisición fue la española, y es todo lo contrario, fue mucho peor la inglesa y la alemana. En español el tema de la Inquisición era un poco de risa. ¿Qué es lo que A ver, pasaba en España con la Inquisición? en España había presos civiles que blasfemaban y cometían blasfemias para que les pasasen a los tribunales inquisitorios, porque por muy grave que hubieses hecho algo, como mucho te mandaban a galenas. Eso de que mataron y mataron a gente, eso fue más que nada en Inglaterra y en Alemania, sobre todo. Pero en España no. ¿No ves la expresión ese de tan colgado el San Benito? Sí. Pues cuando los inquisitores iban a por ti, aquí en España, normalmente te solían avisar o te lo decía alguien, y entonces la gente se marchaba. Y entonces colgaban un cartel o hacían un muñeco con el nombre del que era el supuesto reo, que se había escapado. Y lo quemaban a él o dejaban el muñeco colgado de la iglesia. Y de ahí viene la expresión de te colgaron el San Benito. Pero en realidad lo de la Inquisición española no tiene nada que ver con lo que nos han hecho creer, igual que la historia del pasado de España. Vamos, desde tu punto de vista, Rubén, ¿qué es lo que tiene la raza, voy a decir así, la raza española, que a estas élites les cabrea tanto? Porque sí que es verdad que España es un punto estratégico para estas élites a nivel de control, de manipulación, por lo que sea, porque los españoles somos más rebeldes, porque somos muy tranquilos, pero ya si explotamos, creamos, pues eso, unas rebeldías o rebeliones o por el estilo. ¿Por qué desde tu punto de vista esa inquina tanto en desacreditar a la raza española, a los españoles, a romper tanto a los españoles? ¿Por qué esa inquina? ¿Por qué concretamente España, desde tu punto de vista? Bueno, aparte de porque los españoles son un pueblo con una historia y una gran tradición y que han sido muy valorados tanto en las guerras con los tercios como las brigadas azules que fueron a combatir con los nazis. O sea, decían que los españoles eran gente loca pero competente. Aparte de eso, somos la entrada para todos los países hispanohablantes. O sea, todas las políticas y toda la ingeniería social y todo lo que nos van metiendo a nosotros, luego se lo van pasando a los países hispanohablantes. Es más, ves que nuestro gobierno financia la ideología de género y todos esos temas en países hispanohablantes. Entonces, por eso es muy importante España para controlar toda esa parte del mundo que es hispanohablante. Y si tienes controlado a los españoles, pues vas a controlar también al resto. O así por lo menos creo yo que piensan. Entonces, es, es importante tener controlados a los españoles y todo lo que van experimentando aquí se lo van luego pasando a nuestros hermanos de Latinoamérica. Entonces, claro, imagínate que hubiese una rebelión en España o que los españoles se alzasen contra el nuevo orden mundial y todas estas políticas. Eso seguramente se comenzaría a repetir y a producir en estos otros países, aunque vemos que aquí estamos más adoctrinados porque hemos tenido esa falsa democracia y esa falsa libertad que nos hemos acomodado, y eso en Latinoamérica no lo han tenido, y yo creo que por eso también allí andan más despiertos en estos temas. No les han lavado tanto el cerebro con la televisión. Y han tenido desde siempre pues la corrupción muy al día. Aquí digamos que todo eso se ha escondido un poco, ¿no? En la democracia. Ese tema es súper interesante, pero al final, bueno, veremos luego cómo lo edito. Hemos hablado antes de estas familias que quieren, bueno, de muchas cosas, desacreditar, romper a la raza, ¿no? Pero las has nombrado un poquito por encima, estas familias que controlan el mundo. Pero, ¿puedes entrar más en detalles? ¿Se puede hablar de ello?
Sí, mira, en este mundo solo existe un poder y es el del Imperio Romano. Pero para que la gente no se entere está la geopolítica, que es todo un teatro, y la masonería mundial, cuyo principal lema es Ordo ad Chao. La frase latina Ordo ad Chao es el lema de los francmasones y significa orden fuera del caos. Entonces tú lo que ves es ese caos. O sea, Mm. nosotros lo que vemos desde nuestro punto de vista es ese caos, pero ellos tienen su orden. Pues la realeza y la nobleza británica son quienes dirigen la masonería mundial, mediante el rito escocés antiguo y aceptado, que es la cabeza de todas las órdenes masónicas, sin incluir a organizaciones superiores como la Orden de Malta o el Santo Sepulcro o la Jarretera. El príncipe Eduardo el Duque de Kent es el gran maestro de la Gran Logia de Inglaterra. Y el príncipe Michael de Kent es el gran maestro de los Masters, de los Masons. Y esto es oficial. Cualquiera lo puede consultar y comprobar por sí mismo. Pues la corona británica, que opera como una rama del Imperio Moderno de Roma, es la que controla gran parte de Oriente Medio, a través de su antiguo imperio de la Compañía de las Indias Orientales. Y también controla China a través de Hong Kong. Los bancos británicos como el HSBC o el Standard Chartered son de la corona británica. Eso que de que te venden que los chinos o los rusos, en realidad, si te enteras bien cómo está la economía montada, verás que es todo un cuento. Hay familias multimillonarias como los Cadoires o los Asuns, que son familias muy ricas, y agentes bancarios comerciales de la corona británica que operan en Asia y China. Los Asuns a menudo se les llama los Rothschild del Este, por sus intereses bancarios y comerciales en India y China, y se han casado con los Rothschild. O, por ejemplo, los Rothschild, que es una familia muy conocida por casi todo el mundo y hay muchos canales que los ponen como los amos del mundo o los jefes del mundo. En realidad, los Rothschild eh, se hicieron ricos y poderosos trabajando para familias del Sacro Imperio Romano Germánico, como la Casa de Hesse. Y el apellido Rothschild, que significa escudo rojo, en realidad el escudo rojo era un águila roja romana, el que tenía el primer Rothschild, quien fue Anselmo Serbauer, creo que fue el que abrió la tienda para, para vender monedas de oro. Pues este tuvo el título de agente de corte de la Casa de Hesse, que es una nobleza alemana y muy poderosa, está por encima de la Casa de Windsor. Cuando ves los actos oficiales que van por protocolo, pues hay fotos en donde se ve a los DGS sentados por delante de la Casa de Windsor. Y es una familia que no conoce nadie. Y estuvo muy involucrada con las guerras. Vamos, los Rothschild que trabajaban para ellos financiaban ambos lados de las guerras. Y los Hesse, que son los que tenían a los hessianos, eran los que luchaban, que eran mercenarios que luchaban en ambos lados de las guerras. Y eso estamos hablando de hace 200 años. Para que te hagas una idea de lo que son las guerras o lo que han sido las guerras desde entonces. En realidad, pues lo que pues son operaciones donde quien sale perdiendo siempre es el pueblo de ese lugar, como estamos viendo ahora en Ucrania. Vemos que los políticos se han enriquecido, han tenido subvenciones de todos los lados, se han convertido en los más corruptos de Europa y todo para que sigan financiando una guerra donde quien va a perder todo es, como siempre, el pueblo ucraniano. Pero, por ejemplo, los Rothschild, que son los guardianes del tesoro papal, y se les llama como el escudo rojo, los guardianes y los escuderos en realidad no son los dueños de nada. Los Rothschild pertenecen al rango noble de condes. Por los condes son los contadores y administran la riqueza y los activos y las inversiones de la realeza y de los príncipes soberanos. Entonces, claro, lo mejor que han hecho estas familias es ellos pasar para atrás, como te dije antes, y utilizar a esta gente para administrar su dinero, su riqueza y llevar a cabo sus intereses. Y ellos, pues los ves ahí que salen igual
en el Ola o por ahí, que se ha casado la princesa de no sé quién con el príncipe o descendiente de no sé cuánto, y los ves como que están ahí de adorno, pero en realidad son quienes lo dirigen todo. Y siguen teniendo castillos, mansiones, palacios y sobre todo su dinero oculto en cuentas bancarias privadas en Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo. Lo de Suiza y esto es para los deportistas y la gente como Fernando Alonso y demás. Pero estos lo tienen todo ahí en Suiza y no se sabe ni lo que tienen. Rubén, Y luego otra muy sí, interesante, como creo que ya te comenté en el anterior programa, el BIS, que es el Banco de Pagos Internacionales, que fue fundado por el último ministro de Economía nazi, Hjalmar Schaar, y el barón eh, Norman Montagu. Pues el BIS es el banco de los bancos centrales y ese es el que da el dinero a China, a Rusia, a Estados Unidos y a Europa, entre otros. Eso quiere decir que los bancos centrales de esas naciones no responden de su gobierno. O sea, tienen que dar cuentas al banco privado que está en Suiza. Eso quiere decir que por muy poderosos que te pinten a los presidentes o gobernantes de esas naciones, en realidad ellos no tienen ningún poder sobre la economía de su nación. Entonces eso es muy interesante para entender cómo funciona la economía. hay una, hay un tema que no se puede hablar, así que lo voy a decir de esta manera, porque solo mencionarlo es cierre del canal. eh, Sí, y es el tema de, bueno, en España, justo en el norte, hay un plato muy famoso, las faves, las alubias asturianas, sí. y también tiene otro nombre que no puedo decir. Entonces, háblanos sin nombrar esto de este pueblo. Este pueblo que supongo que la gente lo habrá entendido, es que no lo puedo decir, ni siquiera en Twitch. Eh, ¿Qué de poder tiene este pueblo sobre la humanidad? ¿Me has entendido, no? La verdad es que no, ahora mismo no te he Bueno, entendido muy bien. a ver, legumbres, estamos hablando de Sí, alimentos, ¿no? sí, A las alubias se les puede llamar de otra manera. No lo digas. sí, como la llamamos nosotros aquí. Sí. Entonces, Sí, este pueblo es lo que estoy hablando. Justo en Israel, esto sí se puede decir. ¿Me entiendes ya? O si no, voy a tener que decirlo. sí. ¿Qué de poder? Porque al final nos han contado una historia sobre que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el pueblo damnificado esta Segunda Guerra fue este pueblo, el pueblo que acabo de decir. Pero, ¿qué Ah, de...? sí, sí, ya lo entiendo. Vale, entonces... Ah, de eso también hicimos programas, sobre todo al principio, y bueno, poníamos que esos ismos, el SIO y el NAZ, que eran las dos caras de la misma moneda, porque al final los nacionalsocialistas alemanes también trabajaron por crear el Estado de Israel. Incluso llevaron barcos llenos de estas legumbres. Y, y en realidad, pues eso, mira, el poder tal y como está, se dirige desde Roma, pero tenemos a la City of London, que es el poder económico, que es una milla cuadrada dentro de Londres, que no es territorio de Londres, y donde operan las 110 Livery Companies o las compañías de librea, que son las mayores compañías del mundo y a las que están conectadas todas las grandes empresas mediante contratos secretos, porque los contratos allí son secretos. Y luego está el poder militar, que lo controlan desde Washington DC, que es otra milla cuadrada desde donde se controla los Estados Unidos y que está entre Maryland y Virginia en alusión a la Virgen María, pero también se controla desde Roma. Entonces, ese es el poder que establecieron y luego necesitaban otro poder para Oriente Medio, entonces crearon ese sitio para poder tener ese, que en realidad es que ese pueblo se les permite, tienen carta blanca para hacer todo tipo de crímenes y no pasa nada. Incluso atacaron a un barco estadounidense que no tenía armas y no les pasó nada. Los estadounidenses se callaron la boca y no dijeron nada, ¿sabes? Entonces,
realmente ha sido la realeza y la nobleza europea la que ha creado ese sistema, o sea, esa nación ahí para tener conflictos en esa zona del mundo. ¿Con qué objetivo? Y con el objetivo también de llevar a cabo las supuestas profecías bíblicas de crear el tercer templo de Salomón y ir con la agenda de la Biblia, que también es lo que están utilizando como agenda principal para llevar a cabo sus intereses. Y bueno, luego el rey de aquí, que era el príncipe de aquí también, ese es el rey de allí, que eso muy poca gente lo conoce. ¿Cómo? Dice, ¿cómo puede ser que el rey de España es el rey de Jerusalén? ¿Cómo puede ser que rey? ¿El rey Juan Carlos? Sí, bueno, él se va heredando, el actual, Felipe. Su padre también fue y ahora es Felipe. Felipe es rey de España y rey de Jerusalén. Cuéntame esto. Ah, ¿no lo sabías? Eso se lo ponen hasta la No, Wikipedia. no. Pues eso, el título de rey de Jerusalén se lo otorgó el Vaticano por las cruzadas. Y eso es porque los Borbones españoles son templarios. O sea, sus antepasados fueron templarios. Y por eso tiene el título de rey de Jerusalén. Y eso quiere decir también que el rey de España es una persona muy importante sobre el sionismo internacional. Y puedes ver que cuando muere algún gran líder de ese país, pues él va allí y está sentado el primero. Y vienen todos y le dan las bendiciones y le tienen mucho cariño. Y ¿Qué eso es muy tipo? poco conocido aquí. Y la verdad es que sí es algo que a la gente le sorprende, pero eso lo puede comprobar cualquiera. La verdad es que siempre que te traigo indiferencia, desde luego no. Me haces explotar la cabeza constantemente. Eh, Esta gente que tiene tanto poder, mm, ¿qué conocimientos tienen desde tu punto de vista? Pues principalmente el del engaño. El engaño y para someter a la gente. Por ponerte un ejemplo, las familias de la nobleza y realeza italiana pues son muy fans de Maquiavelo. ¿Sabes quién era Maquiavelo, no? Sí. Pues para que te hagas una idea de cuáles son sus ideas o su visión del mundo, y así es como operan. La verdad es que, claro, tú imagínate, tú de generación en generación, ¿qué le vas a dejar de herencia a tus hijos? Pero estas familias que tienen, podemos poner, desde hace más de 500 años, han tenido el poder de generación en generación, pues imagínate los conocimientos que les dejarán. Conocimientos sobre cómo funciona realmente el mundo, sobre la economía real, pero bueno, eso en muchos casos pues eso te preparan en las universidades jesuitas o las universidades de la corona británica. Y Ah, a los monarcas también les suelen educar los jesuitas. ahora se habla muchísimo, Rubén, va a parecer que te cambio de tema, pero realmente Sí. no, de la IA, ¿no? De esto de que ya viene la IA, el transhumanismo, etc, Y etc. el fin del mundo, como siempre. Total. Pero sí que me parece muy interesante porque al final vemos que al menos seguro en Occidente, eh, también lo han intentado mucho en Asia, ha habido un control de población. Es decir, nuestros abuelos, bisabuelos, pues tenían 20 hijos, 10 hijos, 8 hijos, y ahora tenemos uno o ninguno. Claro, Entonces, teníamos todos esos hijos cuando la revolución industrial porque querían mano de obra esclava. Pero ahora ya no, porque ahora se está automatizando todo. No es que vayan a haber robots como Terminator que vayan a sustituirnos a nosotros o que nos vayan a matar, pero sí que se está automatizando todo. Yo que trabajo en el montaje y he trabajado por ahí construyendo fábricas, te puedo decir que una fábrica hoy en día, en vez de tener como antes igual 200 trabajadores, con que tengan 30 a 3 turnos, mirando ahí los ordenadores y alguna pareja comprobando las cosas en el sitio, ya funciona la fábrica igual. Entonces lo que se está haciendo es destruir mucho empleo gracias a la tecnología y a los avances, que eso es normal. Pero es que tampoco ellos quieren generar más empleo o que evolucionemos. Lo que quieren es llevarnos para atrás. Es como el tema de los coches. No es que quieran que no contamines, es que no quieren que tengas coche, porque nadie se va a poder permitir
un coche eléctrico, un Tesla de esos de 60 o 70.000 euros. Quieren que la gente viva en la miseria, que es una herramienta de control, igual que en la enfermedad. La pobreza siempre se ha utilizado como una herramienta de control. Total, ellos tienen todo lo que quieren. Y el dinero, ya ves, el dinero en realidad no vale nada. Antes por lo menos estaba respaldado por oro y plata, pero es que ahora tenemos el dinero del Monopoly. Entonces ya no tiene ningún valor. Y cuando metan el dinero digital, entonces ya ni siquiera vas a tener tu propio dinero. O sea, lo que ganes no lo vas a tener tú. Que eso también es hacia donde nos quieren dirigir. Pues es una manera también de acabar muy fácilmente con los disidentes. En cuanto vean, este no interesa, te cierran la cuenta y ya no puedes vivir. Entonces, por eso lo interesante sería empezar a ver alternativas ahora fuera de ese sistema, porque cada vez todo va a estar más controlado. Pero claro que hay alternativas y hay gente ya que está utilizando otras monedas alternativas o otros comercios alternativos y sobre todo la autosuficiencia. Es lo que menos quieren los gobiernos, que no seas dependiente de ellos ni de sus ayudas. Y también con las ayudas pues van destruyendo toda la infraestructura. Es como aquí en Asturias cuando fueron las jubilaciones de los mineros, que esas jubilaciones no se van a ver nunca más en la vida. ¿Pero por qué dieron todo ese dinero? Porque iban a destruir la minería en Asturias y querían callar a todo ese sector, soltaron el dinero y así acabaron con la minería en Asturias. Y así pues van haciendo con todo. Porque en realidad en un futuro no muy lejano va a haber mucho desempleo. Entonces, eso ya se sabe hace años y ya han ido también practicando pues, lo que es el salario básico universal, pero que al final pues te darán lo justo para sobrevivir y para que estés pendiente de ellos. Tampoco esperes vivir del Estado sin hacer nada. Ellos al final siempre te van a pedir algo a cambio. ¿Y qué te van a pedir? Pues que te hagas la cuenta bancaria digital, que te hagas la identificación digital, que te pongas esas cosas. Eso de momento. Y bueno, luego hay otra que es la de, en el anterior programa lo comentamos, que también estaba el proyecto Bluebeam. No sé si te has dado cuenta que últimamente hablan mucho de los ovnis. Ha salido ¿Qué hasta parte de uno del verdad hay Pentágono. en todo esto? Pues de verdad, dentro de todo lo que te venden oficialmente, ninguna. Es el que supuesto jefe del Pentágono que ha salido diciendo que hay una nave nodriza detrás de la Luna, a ese le tenían que hacer dimitir inmediatamente. ¿Basado en qué? Pero es que yo que he hecho estos programas desde hace muchos años, te vas dando cuenta de que esas noticias te las van soltando cada poco para que lo tengas en el inconsciente. Igual que... Y entonces, ahora ves como cada vez sí te van soltando más noticias de estas que no tienen ninguna base ni fundamento y dices seguramente que van a hacer la falsa invasión o lo que se conoce también como la llegada del Mesías. Pues mira, es muy interesante porque si lo van a hacer, lo harán en un gran acontecimiento, como son, por ejemplo, las Olimpiadas. En el año 84, que fueron las Olimpiadas en Los Ángeles, en Estados Unidos, no sé si fue en la apertura o en el cierre, apareció un platillo volante. Lo podéis buscar en YouTube, que hay vídeos por ahí. Y bueno, para ser el año 84 estaba bastante elaborado, ¿eh? Y luego salió un extraterrestre. Y todo eso fue un poco como una operación psicológica o de prueba, que ya lo veréis. Y si te fijas en las últimas Olimpiadas, siempre ha habido algún tema relacionado con algún ovni o con algo relacionado a un ovni. Pues el año que viene son las Olimpiadas en París, creo que son. Pero dentro de 5 años vuelven a ser en Los Ángeles. Pues yo le diría a la gente que esté muy atento porque esa fecha tiene muchas posibilidades para una falsa bandera de este tipo. Y eso es muy probable que lo vayan a hacer, porque si no, no se gastarían tanto esfuerzo y tanto dinero en, aparte de crear estas noticias, todo el cine que nos han creado durante las últimas décadas. Hace 20 años, ¿cuántos creían en extraterrestres? Eran unos pocos raritos. Hoy es la gran parte de la población, porque se ha normalizado con el cine,
con la literatura y con los medios de comunicación últimamente. Y todo eso es programación predictiva e ingeniería social que te va llevando hacia la próxima operación psicológica a gran escala. ¿De qué manera lo visualizas? Todo esto que estás diciendo, este ataque de falsa bandera o falso mesías que regresa o que viene o que nos invade en unas Olimpiadas, ¿con el objetivo de qué? Es decir, lo sacan ahí, llegan ahí platillos volantes y qué. Porque al final, cada crisis que ellos crean lo hacen con un objetivo. Sí, el objetivo esto lo contó el creador de los cohetes de la NASA, Edward von Braun, el nazi que se lo llevaron a Estados Unidos y montaron la NASA. Ese lo cuenta, se lo dice a su secretaria y le cuenta, ya no recuerdo bien los 3 pasos que le había dicho, pero ya se cumplieron. Y luego el último era el de la falsa invasión, porque y eso también se había escuchado en alguna charla de las Naciones Unidas, eh, por un presidente de Estados Unidos, ahora no recuerdo exactamente cuál fue, pero dijo, el tener un enemigo de fuera haría que todas las naciones de este mundo olvidaran sus diferencias y se unieran en un único gobierno mundial. Entonces el objetivo ahí lo tienes. O sea, la excusa perfecta para crear el gobierno mundial, oficialmente ya. Ahora lo tenemos de manera oculta, pero para hacerlo ya de manera oficial, que es lo que desean todas estas élites, pues esa operación es la que tienen pensada, que les viene como anillo al dedo. Entonces es muy importante intentar exponer toda esta información para que cuando pase, que la gente no se lo crea y que inmediatamente sepan que es una operación psicológica, que no han venido a invadirnos los extraterrestres. Pero la televisión tiene mucha fuerza. El... Sí, sí, dime. Es que lo estoy visualizando y no me parece no es que me parezca surrealista, me parece surrealista la reacción de la gente, que ya lo estoy visualizando cómo van a reaccionar. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué parte de verdad hay en todo lo que estás diciendo? Vamos a elucubrar. Los Ángeles, los Juegos Olímpicos, de repente aparecen ahí 7 naves, 7 ovnis, ¡pum! Fijos. Esto no se puede ocultar porque son las Bueno, Olimpiadas. tienen la tecnología de los hologramas, que también A ha eso sido voy. bastante ocultada al público en general, y vemos que esta tecnología a día de hoy ha evolucionado de manera increíble, que te puedes creer lo que estás viendo ahí de manera holográfica, pero eso no es muy conocido por el público. Y luego, aparte de eso, las armas electrónicas que te comenté en el anterior programa, que te pueden hacer escuchar voces en tu cabeza, imagínate si juntamos esos 2 tipos de tecnología, lo que podemos hacer. Y es un mega acontecimiento que estén mirando todo el mundo, millones y millones de personas a la vez. Puede ser una locura o un gran espectáculo. Yo lo digo para que la gente se vaya preparando, ¿no? Pero tienen muchas posibilidades. Pues Entonces, viendo ya lo que hemos pasado. sí, bueno, hemos vivido una locura de una mentira. Imagínate, aunque sea holográfica y que la gente lo pueda ver, porque si yo te digo que hay bichos voladores que te quieren atacar y pongo noticias y tal y cual, pues bueno, pero si tú lo estás viendo, aunque sea una holografía y ya estás escuchando mensajes, ya ni te cuento. Entonces, vamos a seguir con esto, ¿no? Visualizamos Juegos Olímpicos, tal, el estadio, 7 naves ahí, aunque sea un holograma, ¿vale? Y esos alienígenas dicen, venimos a conquistaros, por ejemplo, yo qué sé, no sé qué vienen a decir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dirían? Es decir, vamos a unificar todos los gobiernos, tenemos que estar de acuerdo, nuevo orden mundial ya declarado, Bueno, pero para matarlos, ¿o para qué? ya ha salido hace unos años la ONU, que creó un
como un departamento especial para hablar con los extraterrestres cuando vinieran. Y luego, como causó muchos revuelos, se echaron para atrás. Pero esa noticia fue oficial. Entonces crearán un grupo de expertos, como suelen hacer, y ya te dirán ellos sus planes. Vamos a crear un gobierno mundial, que es la mejor manera para acabar con los ETs. Y luego te tiran un par de bombas por ahí y te dicen que son ellos y ¿para qué quieres más? Claro. Y Porque entonces, ya te digo que las grandes corporaciones armamentísticas o la grande industria armamentística va a seguir vendiendo armas por mucha paz que te quieran vender los gobiernos. Es como esto de los tiroteos, que ahora está de moda otra vez. Si te das cuenta, hay muchos países del mundo donde hay un fácil acceso a las armas, pero solo hay un país del mundo donde los tiroteos masivos es algo normal, y eso es en Estados Unidos. En Estados Unidos, hasta un departamento de correos van armados, y cada vez que tienen estos tiroteos, te salen hablando del tema del control de las armas, que en realidad es el control de las armas para la población, para desarmarla, pero ellos lo que hacen siempre es dar más armas a sus agentes y dar más dinero para que haya más policía. Esa es la manera de responder a los tiroteos masivos del gobierno americano. Aparte de que hay un gran lobby de la industria que fabrica armas que financian a ambos partidos. yo es que ya sigo rayado con el Independence Day que viene el año que viene. No, el año que viene no. El año que viene son las Olimpiadas en París. Ahí no creo, porque lo veo muy, muy pronto. Pero tampoco te digo que vaya a ser así, que no estoy dando una predicción, pero que te digo que es un posible evento que tiene muchas posibilidades y que realmente si lo van a hacer en un gran espectáculo que esté siendo retransmitido a nivel mundial para causar más Impacto, sí. impacto en la población, claro. Sí, lo peor de todo que Rubén es que estoy de acuerdo. Pero lo que estoy reflexionando es no sobre eso que va a pasar, que va a pasar, seguro, porque al final ellos seguro van por lo menos 50 o 100 años, como poco, por delante en cuanto a tecnología y conocimientos. Lo que nos enseñan es los pocos conocimientos. Esto ya se me ha quedado anticuado, o lo doy. ¿Cómo se llama? Internet. Pues ya se me ha quedado anticuado. Sí, eso lo fabrican las empresas militares y luego 30, 40 o 50 años después nos lo van dando a nosotros. Eso es. Entonces, si de repente, no, ni siquiera te digo de manera holográfica, de manera real, ellos tienen herramientas, hay una cantidad de armamento, de economía que se va directamente a la parte militar, que ellos ya tienen naves que parezcan ovnis o que se muevan como si fuera un ovni. Entonces, ellos no hace falta ni que sea un holograma, puede ser perfectamente real y pueden simular pueden mezclar las dos cosas, utilizar naves de verdad y también tecnología holográfica. Claro, entonces la gente dirán, oye, hay una guerra fuera, supuestamente, entre los alienígenas y el nuevo orden mundial, que son esta gente que nos viene a salvar con estas naves. Entonces veremos un espectáculo, la gente ya se meterá dentro de casa, porque oye, fuera hay extraterrestres. Oye, no salga usted a tirar la basura, que cuidado con un extraterrestre. Fíjate que otra hipótesis que también tengo es que utilicen para detectarlos. Pueden decir que están entre nosotros. Eso también es una, ¿eh? ¿No? ¿Sabes qué es lo peor, Rubén? Que Sí. lo van a hacer así. O sea, van a hacer Eso un test para decir, no, es que estos es que están entre nosotros. están entre nosotros. Claro, ¿Cómo sabemos que usted no es un son alienígena? los que hablan de teorías de la conspiración. Entonces le van a hacer un test para saber si usted es un alienígena. Claro. Aunque Karim Mullis, que la inventó, dijo que no valía para nada eso, pero da igual. Por ahí he leído un comentario antes que... Espera, a ver si lo encuentro. Lo de las, dice William Trenauto, lo de las pelis de ciencia ficción al final serán documentales. Total. Van a ser documentales. Entonces, aparte de que están majaras de la cabeza esta gente y que no paran de hacer cosas surrealistas, ¿cuál es el fin que tienen? ¿El control total
de todo o se les queda pequeño. Lo digo por lo siguiente, que decía antes, lo que pasa es que al final hemos hablado de otras cosas. Cada vez nacen menos humanos. Entonces llega un momento que va a haber muy poquitos humanos que controlar, que manipular y sin muchos transhumanos dirigidos por radiocontrol. Esto para ellos no es aburrido, no es demasiado básico, es decir, porque se están cargando su juego. Al final, para ellos nosotros somos su juego, es decir, controlarnos, etc, etc, pero no se están pasando de la raya en este juego, porque va a haber un momento que no va a haber humanos que controlar, entonces se van a aburrir, a lo mejor se pegan entre ellos. No, lo que quieren es destruir al ser humano tal y como es. Pues el ser humano es rebelde. Y saben que la historia es que por la fuerza no lo puedes controlar. Entonces, su principal plan es controlarlo mediante el engaño, que es lo que están haciendo. Y sobre todo destruir la familia, porque es la familia tradicional, que era el núcleo que nos unía, y algo muy cristiano en lo que fuimos educados. Y eso se lo debemos al cristianismo del Imperio Tártaro, no al de Roma, como muchos creen. Y, y el control total sobre todos, porque es una manera de asegurar su poder ya de por siempre, porque di tú que todavía ahora, pues, oye, puede coger un grupo de gente y como hacían antiguamente, coges los rastrillos, los tridentes, las antorchas y vas al castillo, lo sacas y, y lo ajusticias, como hacían antes con los nobles cuando no se portaban como debían portarse. Pero como hoy han desviado totalmente la atención, pues tienen a la gente creyendo que el poder está en otro sitio. Pero si realmente la gente se da cuenta de quiénes son los poderosos y quienes manejan todo esto, pues todavía podrían estar acabados. Pero en el momento que nos tengan a todos controlados mediante chips, entonces ya no van a tener, o sea, ya no van a tener miedo. Principalmente yo creo que lo hacen por el miedo que tienen a todos nosotros, a que realmente nos enteremos del juego y nos rebelemos y ellos pierdan su poder. Un poder que han acumulado durante los últimos 300, 400, 500 años. De Entonces, que claro, no estamos hablando de cualquier cosa. no quiero dejar pasar este tema y si no te lo saco ahora se me va a pasar. Eh, si nos puedes hablar sobre el pueblo tártaro, eh, creo que era el más dominante en Sí, la Tierra. podéis buscar Tartaria y verás que hay atlas del siglo XIX donde te ponen que es la mayor nación del mundo y hoy día ya nadie la conoce. Dice, ¿cómo puede ser que el mayor imperio del mundo haya desaparecido? Pues porque en realidad son los orígenes de esta gente. Lo que pasa es que ellos mismos conspiraron contra su imperio. El imperio estaba formado por la Horda, que era, como te comenté en el anterior programa, era un imperio, o sea, era un ejército a caballo que iba constantemente en movimiento por todo el mundo, iba anesorando territorios a su imperio y al final llegaron a conquistar prácticamente casi todo el mundo. Y luego tenían el poder en lo que hoy se conoce como Rusia. Pero hubo un momento en que los príncipes, claro, ellos en cada lugar que iban conquistando, incluido Europa, ellos ponían a miembros de la horda, de su familia, como gobernantes. Y esos miembros pues tenían su propio ejército, que de ahí vienen las órdenes. Eran ejércitos de la horda. La palabra orden proviene de horda, que esos fueron luego las órdenes de caballería. Pues a finales del siglo XVI, cuando este imperio colapsa, principalmente se empieza a dividir por los príncipes, por las familias de la realeza y la nobleza que conspiran contra la propia horda y luego son ellos los que la eliminan. Sobre todo la nobleza y realeza alemana con la Reforma y luego los jesuitas que fueron los que se encargaron de eliminar toda la historia anterior. Pero la verdad es que es un tema muy interesante. Voy a ver si preparo un vídeo para dentro de poco. Lo que pasa es que, como ya te dije, va a llevarme bastante tiempo, pero quien quiera investigar un poco sobre este tema, en la página del Nuevo Desorden Mundial tengo 2 artículos, así un poco ordenados de manera cronológica, porque es lo que nadie has puesto, de manera un poco cronológica, cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, por lo menos para hacernos una idea de cómo se desarrolló la civilización, que es lo que nos cuenta
Fomenko y Nosowski en el trabajo de la nueva cronología. Y bueno, que es un trabajo que realmente es un trabajo científico y muy serio, aunque oficialmente dicen que es pseudociencia. Yo no sé qué parte de sus análisis son pseudociencia, porque ellos aplican las matemáticas, la estadística, la numerología y, vamos, las ciencias para sacar sus conclusiones y hacer sus análisis. Aparte que puedes ver que el Fomenko ha sido considerado uno de los más grandes matemáticos de la historia rusa y puedes ver charlas de él en Internet de más de una hora hablando, dándote datos, fechas, nombres y sin mirar ni un papel. O sea, que todo lo tiene en la cabeza ese señor. O sea, realmente es un genio. Y hay mucha gente que sigue y está a favor de la nueva cronología, no como diciéndote esta es la historia, queremos que se ponga esta, sino como, oye, mira, tenemos otra historia, otra versión, que igual es más coherente y nos da la respuesta a muchas preguntas que la otra no nos lo daba. Como por ejemplo, cómo puede ser que durante 1000 años la civilización humana estuviese luchando con espadas y no avanzase. O sea, no se desarrollase en otro arma. Mira cómo se ha desarrollado las armas en el último siglo. ¿Puedes creer que durante 1000 años hayamos estado luchando con espadas? Pues esa es la historia oficial. En cambio, la nueva cronología te dice que eso no pasó, que hay una evolución más constante y en realidad es mucho más coherente y lógica, aparte de que es la evidencia de que realmente hay pirámides por todo el mundo y hay construcciones muy similares porque en realidad todo formó parte de un mismo imperio en un mismo periodo de tiempo. Pero hay ciertas cosas que aunque se sepa que son verdad, no quieren que se demuestren, o sea, no quieren que públicamente la gente lo sepa. Por ejemplo, el siglo pasado hubo unos geólogos, creo que eran franceses, que descubrieron cómo se crearon las pirámides. O sea, descubrieron que las piedras caliza de las pirámides eran geopolímeros y descubrieron porque cuando las rocas se sedimentan, eh, los restos se van posando de manera horizontal. Y al ver estas, vieron que estaban en todas direcciones, o sea, que no eran naturales. Y aparte de eso, encontraron pelos humanos y burbujas de aire dentro de las piedras. Y quisieron pedir pruebas y piedras a Egipto y los egiptólogos se lo negaron. Hay un documental que pueden encontrar también en YouTube que se llama Arikat, en la construcción de las pirámides o algo así, donde te explica todo el método que siguieron y cómo demostraron que esto fue así. Pues aún así eso se ha hecho público. Tampoco, también se considera pseudociencia y realmente te explican de una manera lógica y te demuestran cómo realmente se hicieron esas construcciones. Y muchas de esas construcciones que ves por ahí en, en Latinoamérica de piedras que no entra ni una cuchilla entre ellas, pues ahí tienes una respuesta más lógica, que en realidad lo hicieron con moldes, porque controlaban esa ciencia, igual que muchas otras que también se han perdido y que seguramente pues estas familias sí lo conozcan. Esta cultura que controló en la nueva cronología los tártaros que controlaron el mundo, ¿esto hace tantísimo que ocurrió o no hace Que va, tanto? fue la Edad Media, fue entre los siglos XIV y XVI. Y según la nueva cronología, la civilización humana eh, realmente no tiene tanto tiempo como nos han hecho creer. Nos dicen que esta se comenzó a desarrollar entre los siglos X y XI de nuestra era y que ocurrió en el delta del Nilo, no lejos de la desembocadura del Nilo, lo que se conoce como Alejandría. Pues ahí dicen que apareció la escritura por primera vez en forma jeroglífica, pero bueno, con el paso del tiempo, esa capital que fue conocida como la primera Roma se fue mudando a otros lugares como el Bósforo y usando a veces también el nombre de Jerusalén, que a lo largo del tiempo fue empleado en varias ciudades y en ninguna en el lugar donde dicen que está ahora. Pero bueno, es muy interesante porque también la nueva cronología te concluye que el Jesús bíblico es un personaje creado sobre la biografía real del emperador Andrónico Comeno, que fue un emperador que implementó importantes reformas estatales
e impidió la corrupción y facilitó la vida de la gente común, pero esas reformas levantaron la ira y el odio de la nobleza, que dio lugar a un complot en contra de él, y al final murió martirizado por su propio pueblo después de haber sido víctima de un levantamiento organizado, principalmente por la nobleza con la que competía. Y luego, al final, si buscáis Andrónico Comeno, veréis que la crónica oficial dice que un soldado le clavó la espada mientras era colgado por los pies, al igual que un soldado clavó la lanza a Jesús mientras estaba en la cruz. Entonces, tiene datos muy interesantes y cosas que se pueden comprobar. Por ejemplo, también te dicen que la ejecución de Andrónico fue lo que produjo una reacción tormentosa tanto en la capital como en las provincias del Imperio de Roma, y especialmente en Rusia, que fue quien comenzó a dirigir las cruzadas para vengar la muerte de este emperador, porque eran familias. O sea, los linajes rusos estos en realidad estaban emparentados. En realidad llegaron a estar emparentados todos los linajes de todas las familias de la realeza y nobleza en el pasado. Pero lo más interesante fue que los rusos fueron los que comenzaron a crear ese gran imperio que no habían tenido ni siquiera los romanos, y luego no solo conquistaron esa zona, sino conquistaron Europa, Asia y América. Y es muy interesante porque puedes ver mapas, mapas antiguos portugueses, donde ves que en la Edad Media salía una cruz encima de Japón. Y dices tú, ¿que es que Japón fue un lugar cristiano? Pues no solo salía una cruz encima de Japón, sino que también la isla de arriba de Japón se llamaba Jesús, Jesús. Pero bueno, cuando llegaron los jesuitas allí, pues todo eso ya se borró y se eliminó. Pero dices, coño, ¿que es que los japoneses eran cristianos? Pues sí, en realidad todos eran cristianos. Lo que pasa es que como la cronología oficial nos dice que estas religiones fueron antes que el cristianismo, los historiadores de las religiones, cuando fueron a analizar esto, creyeron que fue el cristianismo el que copió de todas esas religiones, pero en realidad fue al revés. Hubo un cristianismo primario que luego se acabó dividiendo en otras religiones, que fue como por ejemplo Buda, Krishna y muchos otros mitos que al final ves que son copias de la vida de Jesús. Y la verdad es que es un tema muy interesante. Aquí en España tenemos a un arquitecto que escribió un libro y él está en contacto con los investigadores de la nueva cronología. Y escribió un libro y lo publicó no hace mucho que se llama La Vía Cronológica, donde él profundiza un poco más en el caso de España, que es algo que Fomenko y los rusos no hacen. Ellos lo hacen un poco más a nivel global y sobre todo con Rusia, que ellos son de allí. Pero también eso, tenemos la suerte de tener el libro de Andreu Marful que profundiza más en la lucha de poder que se sucede en la península ibérica, sobre todo para hacerse con el control de las órdenes de caballería, que eran los antiguos ejércitos de la Horda, y luego pues ponerlos a control de Roma. Es una locura. Todo lo que... Sí, la verdad es que es una locura como todo, pero bueno, me esforzaré en hacer un vídeo que se intente entender bastante bien. No, se entiende a la perfección. Yo al final, cuanto más te escucho, Rubén, más me deja claro todo. Y es lo siguiente, al final, si tiramos para atrás, estas élites que ahora controlan el mundo, ellos a lo mejor, no sé lo que tú sientes, no sé si ya sabemos que no venimos del mono y todo esto, pero quizás los seres humanos en su partida, no hace tanto tiempo, conseguimos crear cosas increíbles, cosas divinas. Hablamos de ciudades espectaculares, donde se desarrollaba el conocimiento, la sabiduría, la bondad, y todo eso se compartía. Entonces, cuando se dice, oye, ¿por qué esta gente haría lo que hace? Porque no quieren volver a esto. Esto es como si una clase de alumnos, hay 20 alumnos
de los cuales 19 alumnos son sabios, son buenos, y hay uno que ha salido un poquillo diferente, pero que tiene cierta maldad. No sé si es de forma natural o de forma, bueno, absorbida por entes energéticos, que esto ya sería otra cuestión. Pero él recuerda cómo se sentía de pequeño en ese mundo donde imperaba la sabiduría, el conocimiento, la bondad. Y no quiere volver a pasar por lo mismo porque le ha costado mucho hacer de lo oscuro lo normal y de lo bueno lo extraño. Entonces, si pudiéramos tirar todo lo que pudiéramos, Rubén, hacia atrás en el tiempo, ¿a dónde llegaríamos? ¿A un mundo donde los seres humanos venimos de otro planeta y estamos conviviendo con dinosaurios? ¿O un mundo donde también se habla, hay gigantes, hay otras especies conviviendo en esta parte, cuidado, parte del planeta? Si pudiéramos tirar lo máximo hacia atrás, ¿qué veríamos, Rubén? Bueno, lo de los gigantes es un tema también que se ha relacionado bastante con Tartaria por internet. Esto, los investigadores de la nueva cronología de eso no hablan, pero sé que hay bastantes pruebas y evidencias de que existió gente realmente de, por lo menos de 3 hasta, o sea, de 3 metros o 4 metros. Igual que ha existido gente muy pequeñita, vamos, un poco al estilo de El Señor de los Anillos, ¿no? Pero parece que sí, igual convivían diferentes razas, pero lo de la evolución, eso, bueno, ya sabrás que es un cuento. En realidad no hay ninguna prueba de que vengamos del mono y genéticamente tenemos más parecido con el cerdo que con el mono. Ya sabes que un trasplante de un corazón de cerdo te lo pueden hacer, pero de mono no, ni siquiera de piel. Entonces realmente eso es otro programa que nos han puesto para creer que eso, que en el pasado estábamos colgados de las ramas y que ahora pues tampoco aspires a mucho más. Pero en realidad no lo sabemos. Sabemos que ha habido modificaciones en el ADN, pero realmente cómo se originó la civilización, según la nueva cronología, pues de manera coherente, pues empiezan a haber unas pequeñas civilizaciones, unos pequeños grupos, porque cuando la horda se crea, eh, empiezan a ocupar grandes extensiones que no estaban pobladas. En realidad no había mucha población. Y si te fijas, todas las grandes ciudades actuales se crearon durante la Edad Media, donde nos dicen que fue un periodo de oscurantismo, guerras y pestes. Y eso no se sostiene, como ya te dije en el anterior programa. Resulta que la gente estudiaba el trivium y el quadrivium en ese periodo. Entonces, el origen de todo no lo sabemos. Ese es otro gran misterio, ¿no? Es lo que pasa cuando empiezas a investigar y hacerte preguntas, pues luego te surgen otras preguntas y nunca hay respuesta para todas. Pero la verdad es que es un tema interesante, pero tampoco vamos a aceptar cualquier cosa que nos plantee cualquiera si no hay evidencia o pruebas de ello. Al final lo que yo hago con esto que hago, sobre todo es para que la gente pueda trabajar su pensamiento crítico. Si usted está cómodo sintiendo que viene del mono y que hay bichos voladores que ven a atacarle y cuidado las siguientes Olimpiadas cuando vea ciertos platillos volantes, pues fantástico, pero a lo mejor si trabaja el pensamiento crítico, tampoco te digo que sienta usted que está de acuerdo con lo que digamos, porque no se trata de eso, pero sí al menos que trabaje el cerebro, que no está mal, aunque sea para confirmar sus propias ideas. Yo tengo una sensación, no sé qué sensación tienes tú, sobre el planeta. Al final es un tema que siempre me gusta sacar cuando es una entrevista más completa, porque creo que es importante. Como nos han mentido en todo, lo normal y coherente es que también nos hayan mentido en más que la forma del planeta, que, bueno, no sé El si lugar es... en sí. Sí, y las dimensiones del mismo. Da la sensación, al menos, que yo tengo esta sensación, yo te lo voy a decir, tal cual. No sé si estás de acuerdo y ahí podemos reflexionar sobre ello. Que vivimos
en una parte muy pequeña del planeta o del lugar físico donde estemos. Al final las dimensiones no cuadran y si tú empiezas a unificar esas dimensiones te das cuenta de que todo lo que han dicho, que vivimos en un planeta enorme, gigante, tal, todo eso se puede reducir a... Es como si, para que usted que está escuchándome lo pueda entender, es como si todo el planeta Tierra, por dimensiones explicadas por ello, pudiera cuadrar en Europa, por ejemplo. Entonces la pregunta sería, ¿y qué hay más allá? Y eso es lo que te pregunto, Rubén. Si te cuadran las dimensiones del planeta Tierra, si te cuadra que sea esta forma, si te cuadra que quizás más allá, no sé si los dinosaurios, porque está claro que aquí en la parte que nos han contado del planeta Tierra, donde supuestamente vivimos, aquí sí que somos los líderes, los seres humanos, pero quizás en otras partes del planeta no seamos líderes. A lo mejor los dinosaurios no se extinguieron. A lo mejor los dinosaurios pues se fueron a otro lugar. A lo mejor los dinosaurios ni siquiera existieron. Pues Que esa es cuéntame. otra, ¿nunca lo oíste? Cuéntame. El tema de los dinosaurios también está bastante en duda, porque empezaron cuando se empezó a publicar la evolución, lo que te digo, la teoría de la evolución, el darwinismo, justo a la par fue cuando empezaron a aparecer los supuestos esqueletos de dinosaurios que antes nunca habían existido. Y en realidad nunca han encontrado un esqueleto entero. Han encontrado huesos sueltos y se han imaginado y han creado el esqueleto entero. Es más, es una empresa, creo que es una empresa china la que fabrica todos los esqueletos para los museos. Y fue justo cerca de esa empresa china donde hace unos años se descubrió un esqueleto de dinosaurio con plumas. Y dices, qué casualidad que empezaron con el tema de que tenían plumas, que seguramente sería porque querían empezar a vender un nuevo catálogo, pero que realmente el tema de la existencia de los dinosaurios es algo que está bastante en duda. Y también me hace gracia una vez, me acuerdo, cuando ya me empecé a dar cuenta de todo este engaño, en las noticias salía una noticia que era la NASA ha diseñado lo que habría sido la especie que hubiese evolucionado en la Tierra si los dinosaurios no se hubieran extinguido y te ponían un reptiliano. Y eso te estoy hablando de hace 8 años o 7 o así, que lo vi yo en la televisión. Mira qué cabrones encima de la NASA, ¿quién va a ser si no? Y No sí, se te oculta. ponían, pues, te hacen creer todo eso. La evolución realmente no se sostiene, ¿no? Nunca se han encontrado medias especies entre unas y otras, o las especies que dieron paso a especies tan evolucionadas como son los delfines, que tienen ese radar. Dice, ¿cuál fue la especie anterior que llegó a evolucionar ahí? O lo que te comenté en el anterior programa, el flagelo bacteriano, que es un diseño de ingeniería perfecto. O sea, tiene toda la pinta de que nosotros, en realidad, alguien vino, hizo unos experimentos genéticos y nos crearon aquí. Y yo creo que puede haber más gente, como tú dices, en otras partes, pero que seguramente serán muy parecidos a nosotros. Más allá de donde no nos permiten ir del paralelo 60, cruzando los polos. Y a eso voy. Al final, tenemos que entender cómo funcionan las especies del planeta, porque así podemos entender qué hay y qué no hay. Y las especies, cuando son dominantes en ese terreno y tienen alimento, se quedan. Cuando ya no son dominantes o no tienen alimento, migran. Entonces, ¿tú tienes la sensación de que hay otro mundo más allá de ese paralelo 60 de la Antártida, con otras especies, otras razas, con incluso otros minerales, con otra vida? Por eso cada vez tienen ese objetivo, ¿no? De que cada vez estemos más encerrados, más metidos en casa, más en esas cárceles de 15 minutos. Porque claro, si te pones a expandir, te pones a explorar el mundo, pues te explotaría la cabeza y dirías, oye, ¿es que esto qué es? ¿No? Nadie en su sano juicio querría vivir en una cárcel, al menos que lo que le digan, y es que todo lo que está fuera de la cárcel es autodestructivo. Entonces, tú tienes la sensación de que hay algo más allá de ese paralelo 60, la Antártida, ¿qué esconden realmente? Más allá de ese muro. Yo lo que sé es que
el almirante Richard Byrd, que fue un importante explorador y aviador y contraalmirante estadounidense, fue quien fue más allá del Polo Sur, y él dio una entrevista que está en los vídeos, pueden encontrarlos por internet, en la televisión pública de Estados Unidos, donde él explicaba que después del Polo Sur había tierras sin nieve y había continentes más grandes que América llenos de recursos, que había que ir, él salía diciendo que había que ir allí a por esos recursos. Y luego murió, creo que murió en una situación bastante sospechosa y luego no se supo más de todo eso. Y yo no creo que este hombre mintiera. O este hombre se jugó la vida en una época en que la aviación tampoco estaba muy desarrollada y mira los viajes que hacía. Y fue tratado como un héroe cuando volvió de uno de esos viajes. Entonces yo busco a la gente, le pido a la gente que vaya a buscar la entrevista de este señor, que está por internet, y que vean lo que dijo. Y es muy interesante, la verdad que sí. Esa es una evidencia de que puede y que hay bastantes posibilidades de que lo que tú dices, que esto sea más grande y que en realidad nuestro mundo es una cárcel mental. Por eso nos engañan. Porque tampoco, claro, si la gente supiese que esto es más grande, ya sabes cómo es el ser humano, que quiere escalar las cimas más altas y llegar al fin de todo el mundo. Entonces la gente se empezaría a escapar. Entonces la mejor manera es hacerte creer que vives en una esfera, que no tienes salida, a no ser que te vayas en una nave al espacio. La verdad es que ha sido muy inteligente también la manera en que nos han distorsionado la forma de nuestro mundo. Rubén, te voy haciendo las últimas preguntas. Hay dos, tres temas que me quedan rápido. Uno de ellos, bueno, recientemente se ha sabido, yo te lo cuento tal cual, cuáles son los 4 supuestos astronautas que van a ir de nuevo a la Luna, pero señor, cuidado, el que me está viendo, sí, no a pisarla, porque desde hace 50 años el ser humano no quiere pisar la luna, es así de chulo, de prepotente. O sea, le deja en visto a la luna. Oye, la luna en plan de, ya vienes a pisar, me dicen, no, voy a Pero pasar de largo. llevamos muchos años también oyendo que vamos a ir a Marte y a Júpiter, ¿sabes? Es que al final dices, es una religión. Entonces, desde tu punto de vista, es que dejamos en vista la luna, o sea, somos muy Sí. chulescos, ¿eh? Porque vamos hacia la luna, creamos naves que cuestan miles, miles de millones solamente para dar un paseo por ahí, no lo pisamos y ya regresamos. Hemos estado. Te enviamos luego 4 imágenes de Photoshop y ya está. Y ya estaría justificado esos miles de millones de euros. No, la Entonces, NASA son 50, creo que son 50 millones al día, ¿eh? pues Pero ojo que luego cuando hablan de los terraplanistas que dicen es que lo hacen por dinero. Sí, pues mira a ver la NASA, ¿eh? ¿Quién más dinero se está sacando engañando a la gente con falsas estampitas? Son los de la NASA. total. Pero la pregunta es, ¿qué parte, tú crees que hay algo de verdad en todo esto? El ser humano jamás, no te digo que haya ido a la luna, sino que haya salido de este planeta. O, déjame que haga la pregunta, puede ser que sí hayan salido, pero el problema es que lo que han encontrado cuando se han elevado es muy oscuro y no pueden mostrarlo, porque quizás la verdad, si mostraran, dices, ¿por qué mienten tanto con las imágenes? Porque las imágenes reales haría despertar a todo el planeta. Si de repente, imagínate, sale, estoy elucubrando, sale la nave hacia el cohete, hacia la luna, y muestran las imágenes reales, pues a lo mejor veríamos una Tierra plana, no lo sé, o un planeta enorme, gigantesco, que vivimos solamente en un pequeño fractal, o que vivimos en otro lugar. Entonces, la verdad quizás es demasiado dura y hay que mentir con algo. Oye, pues a lo mejor sí están saliendo del planeta. O tú sientes que es todo 100% mentira y que ni siquiera hemos salido del planeta. Yo creo que como ellos nos muestran, no. Hacia el espacio no, porque hay empresas que no son la NASA, de gente que son pues, gente que les gusta también el tema de la cohetería espacial, y hay empresas privadas que lanzan cohetes, no como la NASA, pero vamos, lo que les permite su presupuesto.
y puedes ver que ponen cámaras, bueno, muchas ya llevan ojo de pez, que ya ves que la curvatura ya se ve abajo. Pero lo interesante de estos lanzamientos, puedes ver que, no sé si es a partir de los 30 o 40 kilómetros, las estrellas desaparecen. O sea, la cámara que está grabando, eh, las estrellas se dejan de ver a partir de los 40 kilómetros y, y solo se ve el Sol y la Luna. Y luego estos cohetes también, los más potentes que han llegado sobre unos 100 kilómetros de altura, parece que chocan contra una especie de gas que se comporta como un líquido, fluoruro de azufre creo que se llama, que porque se ve que la propia cámara que graba los sonidos empieza como a grabar sonidos que parece como que están debajo del agua. Bueno, pues se pueden ver vídeos de experimentos donde se echa ese fluoruro de azufre en una especie de pecera y se pone un barco y ves que flota como en el aire y que se comporta como si fuese líquido. Pues parece indicar que realmente hay unos gases ahí que eso impide que, por lo menos, la cohetería no puede pasar de ahí. Y bueno, también los lanzamientos de la NASA, pues ves que van todos en parábola. Era muy bueno un vídeo que salía hace unos años, que claro, salía un niño allí en Estados Unidos diciendo que el cohete se estaba cayendo, porque veía que iba haciendo la parábola, que ya va cayendo para allá. Pues tú llegas a ver que se pone en horizontal y vamos, eso no va a ninguna parte. Y el niño decía, "It's go down", como que se está cayendo. Y el padre, claro, el padre, como se era un seguidor de la NASA, decía, no, está yendo al espacio. Pero claro, que te adoctrina de tal manera que ya ni siquiera eres capaz de analizar lo que estás viendo. Y realmente yo creo que no han ido a ninguna parte. Que no se puede, realmente el espacio tiene toda la pinta de no ser de manera de origen material, como nos han hecho creer, sino de naturaleza electromagnética. Y luego el tema interesante es ese, eso preguntarle a los que aún creen en el espacio, cómo es que a los 40 kilómetros desaparecen las estrellas. Eso se lo puso un día a un amigo y se quedó muy pillado. La verdad es que, y eso también en Pero ¿quiénes son esto, esta empresa que si pagas 200.000 dólares te llevan al espacio? Blue Origin o hay una empresa sí. espacial para los ricos y hay viajes de estos que han hecho, y en uno de ellos fue el que hacía el actor de la nave Enterprise, de la serie esta famosa de los años 70 y 80, y te salen diciendo eso, como todo es oscuro, todo es oscuro, porque no les dejan grabar, ¿eh? Tú puedes ir y hacer el viaje y subir, pero eso, lo que dicen ellos luego en la entrevista, empieza a cuestionarse bastantes cosas. Y desde tu punto de vista, ¿qué sentido tiene que desde el suelo veamos un cielo estrellado y algunos planetas, bueno, al menos se ve el puntito, aunque es verdad que luego cuando coges un telescopio, pues se ve como si fuera una especie de plasma, es extraño cuando lo ves desde con el telescopio. Y luego cuando te alzas hacia arriba, te elevas, se vuelve todo oscuro. ¿Qué explicación le das a eso? Pues que las estrellas parecen ser una proyección para nosotros y que realmente estamos dentro de una especie de máquina. Esa es la sensación que me da a mí. No es como lo del horóscopo. Me acuerdo yo lo de saber cómo eres según el día en que naces. La Pues a mí me astrología. da la sensación. ¿Eh? La ¿Tú lo dijiste? astrología. Sí, la astrología, realmente, no la que te muestran ahí en el periódico, pero realmente yo había encontrado una vez un artículo muy bueno que iba a hacer un programa y hablar de ello, pero luego fue una pena porque perdí bastante información y no lo pude hacer. Pero me acuerdo que te demostraban que realmente eso influía. Dependiendo de la fecha en que naces y cómo está configurado el cielo, tú vas a ser de una manera u otra. Y luego me acuerdo unos días después, me lo confirmó un amigo que había estado trabajando en una empresa y le dijeron, mira, dice, si te conoce, te va a decir qué signo del zodiaco eres. Y el otro se lo tomó a broma y le preguntaron. Dice, siempre acierta. Y dice, bueno, llevas aquí 4 días, tampoco es que te conozca mucho, pero se lo acertó y se lo dijo. Dices, entonces sí, en realidad
parece que vivimos en una especie de máquina que según está configurada, pues eso influye, eso se puede comprobar cómo influye en el carácter y en cómo se va a ser cada uno. Y luego también, pues lo que decía antes, nosotros también tenemos pinta de haber sido diseñados. Entonces, tanto nuestro mundo como nosotros tenemos pinta de haber sido diseñados o creados, no sabemos por quién, igual por otra gente o por otro grupo de humanos más evolucionados que vinieron de otro lugar. No vamos a entrar en alienígenas o extraterrestres, que ya hay tantas razas como sexos en la Tierra. Rubén, dos preguntas me quedan y ya te dejo tranquilo. Sí, Penúltima pregunta, va sobre lo justo lo que estás diciendo. Al final, parece que esto es, no sé si un videojuego, el show de Truman, pero la pregunta es sencilla y compleja a la vez. ¿Todo está saliendo según los planes de nuestros creadores? Si somos unas máquinas creadas, sea quien sea que haya creado esas máquinas, ¿está contento con el proyecto? ¿Está cabreado porque hay unas élites, unos humanos que a lo mejor no son humanos, qué sé yo, y que se están apoderando de este plan y cada vez hay menos humanos? ¿Tú tienes la sensación de que nuestro creador, sea quien sea Dios, un éter, un alienígena, lo que sea, está contento como está el proyecto a día de hoy o está cabreado? eso no creo que lo sepa nadie. Es que ni siquiera sabemos quién fue nuestro creador, si es que fuimos, perdón, creados, como te digo, que tiene toda la apariencia, o si ese grupo ya desapareció. Es que eso realmente no lo sabemos. Si ni siquiera sabemos lo que pasó hace unos siglos, imagínate saber cómo comenzó todo esto. Y quien te lo diga, que lo sabe, yo creo que te está mintiendo. Pídele pruebas. Pero es un tema muy interesante y seguimos indagando. Y ahora sí, última Sí, pregunta. Esta pregunta me parece súper interesante porque al final, cuando el ser humano, como hablábamos al inicio, al final lo cierro todo, empieza a desarrollar sus dones y sus talentos, se da cuenta que es mucho más. Es mucho más que evidentemente un esclavo, es mucho más, empieza a desarrollar habilidades como la telepatía, la telequinesis, el poder de la adivinación, la clarividencia, el control de la energía, viajes astrales, desdoblamiento, etc, etc. Entonces, yo quisiera saber qué parte de verdad hay en todo esto que te acabo de contar y sobre todo cómo lo puedes hilar, que es lo que más interesante me parece, con que vivimos en un mundo donde hay más dimensiones y por tanto otros entes quizás energéticos, a veces buenos, seres de luz, a veces malos, arcontes, que también convergen con nosotros, porque quizás la batalla no solamente es humanoide o reptiliana, no lo sé, sino también es energética y por tanto espiritual. Háblanos de, si conoces, estos dones y talentos que tienen los seres humanos, otras dimensiones, otros entes energéticos. Cuéntanos, Rubén, del nuevo desorden mundial. sí, el tema de la telequinesis, la telepatía y todo eso se estudió, aunque no se hizo público, y se ha llegado a utilizar incluso en investigaciones criminales. Lo que pasa es que tampoco se quiere saber mucho de ese tema. Pero sí es un tema interesante, no sé si en algún programa seguramente que comentaría alguna cosa. Y pero en cuanto a entidades que puedan estar conectando o dirigiendo a la humanidad, no creo que sea así, vamos. Y si fuese, pues tampoco sería algo principal de lo que nos tendríamos que preocupar, porque tenemos a otra gente que está claramente dirigiéndolo todo y nos tendríamos primero que deshacer de ellos para ver si realmente hay algo más detrás, que yo no creo que lo haya. Pero yo creo que es otra parte de lo que es el ocultismo y el misticismo, y al dar todo ese misterio de lo desconocido a lo que no te puedes enfrentar, porque hay algo conocido a lo que sí te puedes enfrentar. Entonces, es una distracción, en mi opinión, lo de creer que hay seres extraterrestres, reptilianos o entidades de otras dimensiones que están actuando en la nuestra como para llevar a cabo esto para mal o para bien. Sí creo que el ser humano es de naturaleza espiritual
pero no creo que los espíritus puedan llegar a tener ese poder o esa influencia en nuestro plano, vamos. Y no sé si me he dejado algo. No. Rubén, del nuevo Desorden Mundial, cuéntanos Sí. un poquito en qué redes sociales te podemos encontrar, ante casi 500 personas ahora mismo en Twitch. Subiremos la entrevista a YouTube para miles de personas, que la anterior pues, creo que ya lleva 11.000 o 12.000 visitas, por ahí. Muy pocos días, ahí que también está funcionando. He tardado porque al final hay muchas cosas que tengo que editar, y ya genero tanto contenido y entrevisto a tanta gente que al final pues voy con mucho retraso. Pero bueno, cuéntanos un poquito dónde te podemos encontrar para la gente que te ven tanto en YouTube como en Twitch. Sí, pueden ir a la página del nuevodesordenmundial.com y desde ahí están los enlaces para ver en YouTube, en iVoox, en Instagram y en Facebook, que es donde suelo publicar, y sobre todo en Facebook y en Telegram, perdón. En Telegram también suelo subir todas las cosas porque yo no soy muy de andar en las redes sociales. Pero siempre que hago algo lo suelo publicar ahora y bueno, a la gente le comento que esté más pendiente porque ahora estoy preparando nuevos vídeos y también grabaremos algún podcast nuevo para iVoox, que hay mucha gente que está adicta ya al programa y me siento muy orgulloso de ello. Y muchas gracias a todos, también los que siempre han escuchado el programa del nuevo Desorden Mundial, porque igual que ahora hablamos de muchísimas cosas y siempre hemos dicho a la gente que no se crea nada, ni lo que decimos nosotros, ni lo que dice nadie, que lo investiguen y lo comprueben por ellos mismos, porque la mejor manera de saber algo es comprobarlo por ti mismo. Eso es. Y vivimos en la era de la información, pero en realidad vivimos en la era de la sobreinformación, para que no encontremos la información importante. Y hay mucha sobreinformación y sobre todo desinformación para que la gente esté muy perdida. Entonces, en el Desorden Mundial lo que hemos hecho muy bien ha sido ordenarlo todo un poco, ¿no? Y está muy bien, pues a la gente le ayuda y sobre todo porque escuchan programas de hace 8 años que hablamos de cosas que están pasando ahora. Entonces, realmente, si te haces una idea del puzzle, de realmente cómo se ha ido creando esto, cómo funciona, pues no hace falta que estés todos los días pendiente de las noticias para ver qué va a pasar mañana, porque en realidad esto no cambia de un día para otro. Y, y vas a estar mucho más tranquilo, vas a tener mucho más tiempo para dedicarlo a otras cosas mejores, como aprender sobre medicinas alternativas, historia o lo que uno desee. Y hoy día también, pues ahí tenemos la posibilidad de que tenemos internet y hay gente muy buena compartiendo muy buena información y especializados en muchos temas. Es saber elegir bien, ¿no? Y separar la paja del trigo. Más que sobre información, lo que vimos a día de hoy es sobre manipulación. Por eso es tan importante, bueno, estos pequeños seres de luz que albergan, bueno, bastante luminosidad en sus conocimientos, bueno, con un solo objetivo, que al final es, pues eso, trabajar el pensamiento crítico, entender que eres mucho más que un esclavo, que te mereces algo mejor y que todo el plan está diseñado exclusivamente para tratarte como si fueras una cobaya de laboratorio. Y, señor, bueno, si está contento en su rueda de hámster, fantástico, pero si no, pues hay otras alternativas y aquí en el canal de los sueños, pues las albergamos todas. También todas las que nuestro querido amigo Rubén del Nuevo Desorden Mundial nos comenta con cada programa que nos explota la cabeza. Rubén, ¿has estado a gusto este ratito? Sí, sí, he estado muy a gusto, igual que la última vez. Pues nada, ya lo sabes, Ha sido un placer. Como Bertín, pero mucho más sexy y despierto. Mi casa es tu casa para dar difusión a Encantado. todos tus proyectos. Y nada, que lo que necesites aquí estoy. Hablamos pronto. Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo. Un abrazo, que vaya bien. Hablamos. Igualmente. Chao, Chao. chao. Venga, que vamos con lo siguiente invitado en el canal de los Dreams, en el canal de los absolutamente sueños. Rubén del Nuevo Desorden Mundial, en mi canal de Telegram hemos dejado absolutamente todas las
redes sociales del invitado, de Rubén. Y ahora vamos con el siguiente invitado. En Telegram lo dejo todo fijo, ¿vale? Que lo podéis seguir. Tiene un montón de programas en iVoox. La verdad es que es súper interesantes y yo creo que su perfil... A mí personalmente bueno, todos mis invitados me gustan, sobre todo los que regresan a esto una vez, ¿no? Siempre me gusta dar una oportunidad al menos, ¿no? Un perfil que no conozco, por lo que sea, y es interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer encuesta. ¿Os ha gustado Rubén del nuevo Desorden Mundial? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo dos entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas, totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido